En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beach. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la playa de la ciencia. Esto es Science Beach, vuelta al cole, y esta es nuestra tercera masterclass. Hoy tenemos un capítulo diferente donde vamos a tratar un tema que nunca se ha tocado ni de cerca en el canal. Y para ello es un honor y un gusto saludar al doctor Juan Vela Candelas. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Juan es de Tarragona, es doctor en Ciencia Cognitiva y Lenguaje por la Universidad Rovira i Virgili y ahora mismo es profesor de inglés en un instituto de secundaria que se llama Corbera de Llobregat. Y bueno, Juan, a nosotros nos gustaría conocerte un poco mejor antes de entrar en materia, saber cuál ha sido tu trayectoria, qué pasitos has ido dando hasta hoy, tu carrera, tu máster, tu doctorado, lo que nos quieras contar. Muy bien. Pues mira, la verdad que yo empecé, digamos, mi grado como formación básica es el de lengua y literatura hispánicas, lo que siempre hemos conocido como filología hispánica. Lo estudié, de hecho, aquí en Tarragona, en la Rovira i Virgili. Y bueno, yo curiosamente entré en el grado con la inquietud o con el interés por la literatura, que es una de, ¿no? Es una de las almas de este grado, pero hacia mitad del grado, esto también es muy típico en la gente que estudia filología, ¿no? Me cambié de chaqueta un poco y me empecé a interesar por la lingüística, ¿no? Y es ahí cuando uno también descubre, yo creo, a menudo en el ámbito de la filología, ¿no? Que esas dos almas están más separadas de lo que uno piensa, ¿no? Y hacia el final de la carrera ya me decidí a estudiar, sobre todo a través de, ¿no? del contacto con distintos profesores, pues el máster fundamental para mí, que fue el máster interuniversitario en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, ¿no? Que como tú has dicho es también un poco el título del programa de doctorado. Y este máster, la verdad es que me sorprendió incluso, ¿no? Hasta qué punto me gustó, ¿no? Y no fue solamente pues, un trámite académico o burocrático, sino que realmente fue una formación para mí muy completa. O sea, que hago propaganda, aprovecho, porque a quien le puede interesar es un máster. Bien. Y tenía la particularidad de ser interuniversitario, o sea, que estaban casi todas las universidades de Barcelona, incluso de Tarragona, eran implicadas, estaba muy bien. Y es un máster que aborda justamente la facultad del lenguaje de manera interdisciplinar, con filosofía, psicología y lingüística más tradicional, si se quiere, ¿no? Lingüística propiamente. Y fue a raíz de este máster justamente, ¿no? Que me interesé justamente por el estudio interdisciplinar del lenguaje y luego ya enfoqué, pues eso, ¿no? El programa de doctorado que está vinculado a este máster, Ciencia Cognitiva y Lenguaje. Y traté de, pues eso, ¿no? de adoptar una perspectiva interdisciplinar, psicolingüística y lingüística sobre un tema de semántica en concreto, que es lo que luego daría lugar a la tesis, ¿no? Y bueno, esto ha sido así hasta este julio, que es cuando defendí la tesis. Así que nada, ya lo peor ha pasado, supuestamente, y todo muy bien. Y ahora, como comentabas, ¿no? Pues estoy dando clases en la educación secundaria, muy a gusto, y paralelamente tengo ese trabajo también bastante arduo pues también de buscar, digamos, ayudas postdoctorales, y estoy también un poco en este proceso de buscar ayudas, ¿no? De cómo continuar con la carrera académica. Eso es, porque sí es interesado un poco en estar vinculado con la academia, aunque ahora mismo tu ocupación también es docente, aunque a nivel de secundaria, pero sí que tienes ahí ese gusanillo por seguir dentro de lo que sería la investigación postdoctoral, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que tuve la suerte de poder hacer pues el periodo doctoral propiamente, o predoctoral, mejor dicho, Sí, con una beca que también tenía vinculadas tareas docentes en la de universidad. docencia. Exactamente, y eso me gustó mucho, la verdad, y de hecho la docencia también luego en la educación secundaria, aunque sea muy diferente, pues me ha gustado, o sea, me gusta, pero la parte de investigación para mí es prioritaria y es un poco lo que me gustaría tirar adelante, sí. Genial. Yo quería preguntarte, bueno, ya lo has comentado, ¿no? Ese máster ya nos has ido introduciendo, además, pues qué fue lo que te impulsó, lo que despertó tu interés por decir, pues voy a seguir, voy a hacer incluso una tesis, voy a tirarme aquí unos añitos profundizando. Aquí en la playa de la ciencia sí que tendemos a irnos más al lado de esas ciencias más puras, ¿no? No sé si puras, más exactas, y olvidarnos de las humanidades, y creo que es un error, ¿no? Pero yo creo que con lo que comentas del máster,
que sí que se tocan y ese carácter multidisciplinar donde ciencias y humanidades se dan un poco de la mano. Creo que es así, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que justamente la lingüística, ¿no? Es una disciplina supuestamente humanística, ¿no? O todos tenemos esa concepción humanística de la Ujú, lingüística, ujú, a pesar de que a partir de los 60, sobre todo, los propios lingüistas empiezan a definirla como una ciencia natural o un ujú. intento o que hay que tender hacia la concepción de la lingüística como una ciencia natural. Pero es verdad que más allá de si al final es una humanidad, fuera parte de las humanidades o no, Sí, es... lo que interesa es lo que comentas, ¿no? Es decir, de integrarlo dentro de lo que es justamente esa idea de la ciencia cognitiva, ¿no? Un conjunto de Ujú. disciplinas que se retroalimentan y que dan, digamos, ¿no? Pues una visión, una panorámica más completa de una facultad, en este caso la del lenguaje, ¿no? Y este máster estaba muy bien porque integraba eso, ¿no? La filosofía del lenguaje, que eso sí que quizás sea más indiscutiblemente humanístico, ¿no? Ujú. Con la parte lingüística, que quizás esté más a caballo, y la psicología, ¿no? Que sí que entenderíamos como una ciencia algo Ciencia. más Sí, claramente sí, natural. sí. Entonces, sí, la verdad es que, y creo que además está bastante conseguido, a pesar de que luego en las universidades españolas a veces faltan programas, yo creo, ¿no? Que fomenten la investigación interdisciplinar. Al Ujú. menos en este máster, no sé si era un espejismo, ¿no? Pero se conseguía. Se conseguía, ¿no? Y un poco que, bueno, pues entierra ese afán que tenemos por clasificar todo en plan de esto es otra cosa y no y son compartimentos estancos cuando no es así. Bueno, pues está claro que para llegar a conclusiones realmente significativas hace falta beber de una y otra rama y bueno, podemos ponerle nombres o podemos meterlos bajo ciertos paraguas, pero bueno, al final es lo que es y hay que moverse de un lado para otro y ese máster es un buen ejemplo. Quería preguntarte ya por tu doctorado, antes de entrar en lo que es el tema de tu tesis, que me parece súper interesante y que creo que es realmente la chicha de esta entrevista. Claro, sí que es verdad, hemos dicho, ¿no? Clasificar. Sí que es verdad que hay cierta diferencia en cómo puedo imaginarme yo un doctorado de nuestras ramas más biomédicas, más experimentales, de laboratorio, de bata, de pipeta, de tener que ir presencialmente todos los días a hacer un trabajo muchas veces físico, a vuestra rama más de investigación, más de revisión, más de profundizar en conceptos, en literatura, o al menos es mi punto de vista, ahora me corrige si me estoy equivocando. Y una pregunta que a mí me gustaría hacer, que es una pregunta que nos hacen mucho a los que ya, bueno, pues hemos tenido la suerte de obtener el título de doctor, que es, ¿recomendarías hacer la tesis gratis? Mi respuesta para hacer la tesis en un laboratorio siempre ha sido no, ni de broma. O sea, no hagas una tesis gratis en un laboratorio porque estás trabajando y estás trabajando incluso físicamente. En tu caso o en vuestro caso, que es algo más distinto, que no deja de ser un tremendo esfuerzo intelectual y unos resultados que van a parar a una institución como puede ser la universidad o el centro de investigación concreto. Pero tú, tu punto de vista personal, no sé si tu doctorado fue remunerado, no sé si tú lo hiciste con alguna beca o con algún contrato, y en cualquier caso, si le recomendarías a alguien que va a empezar ahora, que a lo mejor ha hecho tu máster, quiero hacer la tesis, ¿la hago gratis? Buf, a ver, es una buena pregunta. Claro, yo, como mi caso particular, sí que he sido remunerado, ¿no? O sea, yo tuve una FPU, con lo cual, la verdad, muy bien para hacerlo. De manera que también me parece peligroso, de saber qué digo yo, ¿no? Partiendo de esta Te he situación bastante buena puesto, y tal. No, te mira, he tú puesto para ti, ahí entre la yo. espada y la pared. Exacto. No, pero es verdad que creo que depende en este caso, justamente. Es decir, si haces un trabajo doctoral en lingüística, me elemento de lingüística generativa, en la que casi todo es introspección, y digamos que puedes hacer ese trabajo a través de leer artículos y un ejercicio introspectivo y demás desde tu casa y eso lo puedes compaginar con otro trabajo, por ejemplo, creo que eso sí reúne unas condiciones más buenas, digamos, mejores para poder hacerlo de manera no remunerada si uno quiere tirar adelante el doctorado. Creo que esta es la única circunstancia en la que podría aconsejar hacerlo no remunerado. Si eres si estás haciendo el doctorado, en cambio, en algo de lingüística computacional que requiere pues, programar, modelar, o en algo más psicolingüístico, tienes que estar en el laboratorio, ¿no? Es decir, en otras ramas de la lingüística, entonces seguramente no. Si es puramente introspectivo, entonces seguramente sí.
Ujú. ¿Es asequible conseguir becas en esa rama del conocimiento o quizás lo ponen un poco más chungo que para la gente que tiene que estar, ya digo, presencialmente en laboratorios y demás? No sé qué percepción tienes. Sí, yo creo que tuve suerte, depende mucho, pero bueno, como en todos los casos, ¿no? Pues tener un buen grupo detrás, Ujú. etcétera, pero es más difícil conseguir Sí, hay ayudas en menos. el ámbito de las humanidades, sí. Dan menos plazas, yo por lo que me suena, ¿no? Cada vez que salen eso, además, proyectos de plan nacional, etcétera, las típicas Sí, becas del ministerio, en número es un poco más complicado y si la competencia es alta, pues sí que será más difícil, ¿no? Pero bueno, exactamente, sí. Sí. fuiste, bueno, afortunado que si es una FPU, te la ganaste, no, eso es objetivo, pero bueno, tuviste esa Bueno, suerte de conseguir que tu doctorado fuese remunerado y ahí tu consejo en unas y otras situaciones y cada quien que vea. Vale, pues después ya de esta pregunta que era un poco morbosa y curiosa, pero vamos realmente a lo académico, al tema de tu tesis, que me parece súper interesante, a que tú nos cuentes y, bueno, pues nos hagas ver qué era lo que hacías y a dónde llegaste. vale, pues a ver, el tema de mi tesis. Mi tesis es algo complicado siempre. A mí siempre me ha costado un poco explicarlo. En todo caso, es un tema de semántica general, o sea que una de las características es que no me centro en una lengua particular, sino que tomo el castellano y un poco el inglés de base, pero Sí. no hablamos de castellano o de inglés en particular. Y Ujú. lo que se intenta estudiar desde una perspectiva lingüística y psicolingüística, justamente, son las restricciones de selección. Es este concepto de la selección semántica o de las restricciones de selección. Y es Ujú. básicamente, por ejemplo, ¿no? Pues el verbo comer impone que su complemento directo, aquello que es comido, ¿no? Tenga unas características semánticas concretas, ¿no? Que, Ujú. digamos, en función de si el sujeto es un ser humano o un perro, pues serán de unas características u otras, ¿no? Tiene que ser en principio sólido, ¿no? Tiene que poder ser apto para un determinado aparato digestivo, etcétera, ¿no? Pues estas restricciones o imposiciones semánticas que el verbo comer impone a lo que es comido son lo Ujú. que llamamos restricciones selectivas. Entonces, a partir de aquí, lo que intentamos es abordar este concepto, cómo se puede formalizar dentro de una teoría semántica, si existe variación entre lenguas, hasta qué punto pues, influye el componente cultural, cuál es el valor que tienen estas restricciones, ¿no? En el procesamiento de oraciones a nivel psicológico, en fin, una serie de preguntas teóricas y experimentales en torno a esta noción en particular. Un Ujú. poco. A mí me surgía la pregunta también cuando hablábamos en la previa, antes de esta entrevista, y claro, que a ti te ha tocado lidiar con el castellano y me parece súper interesante, pero sí que digo, claro, el castellano que juega tanto con la metáfora y con el doble sentido y bueno, y sin ir más lejos, el verbo comer, a pesar de esas restricciones que comentas, en el momento en el que tú dices, pues no sé, claro, que se me ocurren cosas escatológicas, pero comerte, que te vas a comer un mojón, o que estás comiendo aire, o que te has comido un semáforo, ¿eso también entra dentro de ese juego o digamos que es algo que va aparte? No sé dónde colocar este tipo de cuestiones. Pues justamente, eso es muy interesante porque justamente mi tesis se intenta centrar más en las restricciones en un sentido más literal, como sería Ujú, pues, comer más un alimento, ¿no? Que entra o no entra, pues una manzana o una pared, que entra, que no ujú, entra. Y luego está toda esa gama, ¿no? De más intermedia y sobre todo la gama que es correcta, bueno, dentro de un determinado nivel de interpretación que sería el metafórico, ¿no? ujú. Entonces, eso entra totalmente en el tema, digamos, Sí. aunque yo lo dejo un poco más de lado. Y esa parte que tú comentas es la que ha sido quizás más estudiada porque es la que varía más de una lengua a otra, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en castellano, hay un diccionario muy interesante que es el diccionario Redes, sobre ajá, restricciones justamente, que suele abordar especialmente ese tipo de restricciones de carácter más metafórico como lo que tú dices, ¿no? De comerse un marrón, por ejemplo, ¿no? sí. Que lo dirigió Ignacio Bosque, que justamente estuvo, pues eso, ¿no? Pues luego en mi tribunal, un poco como para controlar qué estaba pasando ahí, ¿no? Y estas restricciones, pues, por ejemplo, sí que varían mucho de una lengua a otra, ¿no? Que comentaba, por ejemplo, en Mm, castellano también las dudas planean, ¿sí? Pero ujú, los miedos no planean, quizá, ¿no? O ujú. las esperanzas se derrumban, pero los miedos no se derrumban. Entonces, exactamente cuál es, decir, estos verbos que imponen restricciones Es semánticas, verdad. cómo están funcionando, si cambian de una lengua a otra. Y parece que sí, ¿no? Cuanto más
metafórica es una restricción de estas características, Ujú. pues más varía de una lengua a otra y más, digamos, estrictamente lingüístico es el fenómeno. Mientras que si lo llevamos al ámbito de lo literal, ¿no? De comerse una pared o de comerse una manzana, que es lo que a mí me Ujú. interesa más, entra más en juego nuestro conocimiento de la realidad, no solamente nuestro conocimiento propiamente lingüístico. Y un poco la tesis también se interesa por esto, ¿no? Hasta qué punto las restricciones son de naturaleza puramente lingüística o son parte de nuestro conocimiento general del mundo, ¿no? De lo que, vaya, del conocimiento de la realidad que te envuelve. Ujú. Y otra vez volvemos a eso, es decir, a no encerrarnos. La de cosas que pueden llegar a influir en algo como es la semántica o en algo como es el lenguaje, como tú vas comentando, ¿no? Esa percepción que tenemos de la realidad, la cultura, el lugar en el que nos encontramos. O sea, que sí que es tremendamente interesante. Y vosotros, cuando llegáis a ciertos hallazgos, pues después de haber hecho ese trabajo de investigación, eh, publicáis estos resultados. ¿Importa mucho el hecho de publicar en revistas de alto índice de impacto, la producción científica? ¿Dónde van las conclusiones de una tesis como la tuya? ¿Cómo es el proceso? Lo pregunto, claro, desde el desconocimiento por parte del tipo de investigadores que somos nosotros, ¿no? Que es siempre sota, caballo, rey. En vuestro caso no sé dónde va todo ese conocimiento generado. Sí, bueno, evidentemente existen las revistas del ámbito. Yo también, como mi tesis está a caballo entre lo lingüístico y lo psicolingüístico, lo cierto es que ahí yo creo que hay un poco un funcionamiento algo distinto, ¿no? En la parte psicolingüística yo creo que funciona pues como las otras ciencias experimentales y hay unas revistas con cierto índice de impacto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y es muy importante además, ¿no? Pues eso, conseguir publicar al menos en algunas de las mejores, si puede ser. En el ámbito lingüístico también funciona así, pero es verdad que no hay tantas revistas, sobre todo si pienso en el ámbito de la filología hispánica, por ejemplo, ¿no? Las revistas de filología hispánica, pues no hay tantas revistas de impacto y sigue siendo importante publicar, pero sí que creo que hay otro tipo de tradición allí, ¿no? Es importante publicar, pero no es tan fundamental o quizá no haya el mismo nivel de presión Eso es, esa a la hora presión de por publicar. publicar. Exacto, creo que sí, esas conclusiones se tienen que publicar, tienen que ir a alguna parte, pero que es un poco más a la antigua. Quizá no exista esa presión temporal de publicar mucho y publicar en el sitio correcto. Eso es, sí. Bueno, pues esas diferencias, ¿no? También yo creo que más, cosa que a lo mejor nosotros no hacemos tanto, que es el tema libros, más libro, capítulo de libro, que pueda llegar un poco más ahí, que no en plan el articulito de la revista, que es algo muy concreto, que has hecho ahí tus 4 experimentos, tal, lo vuestro a lo mejor da para un mayor desarrollo y quizás sea más esa línea editorial, ¿no? Sí, ha sido así, pero tengo que decir que esto es verdad, pero también en las humanidades o sea, ha sido así, sigue siendo así, pero creo que las humanidades también tienden a emular el otro modelo, o sea, están convergiendo al final. De alguna Está forma. llegando ahí. Creo que aún se mantiene un poco esta distancia porque las revistas no son iguales todavía, pero estamos yendo hacia el mismo modelo, poco a poco. Sí. Entiendo. Y no sé, si tuvieses, o sea, si estuviésemos, bueno, que lo estamos, ¿no? En un ambiente distendido y alguien llegase de repente y te dijese, vale, Juan, pero dime algo que yo me pueda llevar de tu tesis, algo que yo diga, pues hoy me ha contado esto Juan y he flipado, algo que impacte, algo con lo que te pudieses, entre comillas, hacerte el chulo. A lo mejor no es ese tipo de tesis donde salga un corolario de tal, pero algo que dijese, pues mira, a mí esto realmente me pareció la leche y quiero que lo sepáis. No es mi tesis muy de impacto, ¿eh? No es de... no es de... No, ¿cómo podría decirlo? Yo lo que diría es que a nivel psicolingüístico quizá, ¿no? La conclusión un poco que me gustaría generalizar más y que creo que tiene más interés quizá para una persona que no esté en esto, sería la de que nosotros no tenemos tanto un diccionario de palabras en la cabeza, sino que nuestro diccionario de palabras es nuestro sentido común sobre las cosas. Es decir, que el significado de las palabras seguramente no esté recogido en un pequeño diccionario que tienes en tu mente, sino que el significado de las palabras es directamente tu conocimiento sobre las cosas a la que le pones una etiqueta concreta y que es una cosa seguramente bastante vaga, pero que pones permanentemente en uso. Esa sería un poco la Pues conclusión más general. me ha parecido, aparte de interesante, muy bonito.
Así que puedes estar orgulloso de tu trabajo y de algo realmente impactante, aunque tú digas que no, ¿eh? Porque sí que no caes en eso y realmente pues está ahí. Ya otra vez vuelvo un poco a lo morboso, a lo curioso, porque claro, tú pues, con el tema de la lingüística sobre la mesa, en una zona geográfica donde bueno, pues confluyen el catalán y el castellano y bueno, pues en una facultad y ya digo, en un entorno, en un ambiente en el cual pues habrá opiniones que quizás choquen. No sé si hay batallas, hablo de batallas lingüísticas, no políticas, batallas entre lingüistas que quieran colocar el catalán por encima del castellano, el castellano por encima del catalán, que digan, no, esto le da mil vueltas a esto otro, o simplemente pues cada uno va un poco a lo suyo y ya está. Sí, la verdad es que creo que es algo que no, es un tema que ni nos planteamos. Realmente no creo que No. exista un conflicto más allá de algunas tradiciones en algunas universidades de piques entre los de filología hispánica y los de catalán, sea mejor o peor, pero no suele ser por una cuestión estrictamente política. Uh-huh. Y no, las batallas lingüísticas yo creo que se dan afortunadamente en el ámbito académico, entre generativistas y cognitivistas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero las batallas, si quieres, más ideológicas se dan igual en las filologías que en historia del arte, que en biología, o sea, depende estrictamente del individuo. Y en lingüística yo también diría que quizás si es una persona con una versión muy culturalista Uh-huh. del lenguaje, de la lengua, ¿no? Más como producto cultural, ¿no? La lengua como producto cultural, pues quizá, y dependerá también de la persona siempre, quizá tengas más tendencia a, pues no, eso, ¿no? A vincularlo con el territorio, con la nación, y de aquí pues ya puedes sacar conclusiones, ¿no? Mientras que si tienes una visión más estrictamente científica como facultad universal humana, que es el lenguaje, pues quizá pues tengas menos interés en esto. Pero en última instancia siempre depende de la ideología personal de cada uno y en todo caso no hay una tensión colectiva entre, ¿no? Entre la filología catalana y la hispánica, por resumirlo, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, pues sí, como siempre, depende de las personas y de cada uno, ¿no? Sí. Muy bien, pues llegado a este punto de la charla, nos gusta hacer esta pregunta a todos los invitados. Cada vez se hace más complicado porque si ya es incierto el futuro de un investigador con este panorama mundial y este contexto, pues esto se hace cada vez más, eso, algo más etéreo, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber, Juan, pues, ¿qué te gustaría al menos o qué te imaginas para tu futuro, tanto en lo personal como en lo profesional, como tú lo quieras enfocar? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque es un año en el que he tenido tiempo como para reflexionarlo, pero que he invertido en otras cosas quizás. Uh-huh. Pero no, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La verdad es que estoy muy a gusto en la educación secundaria y no es que descarte seguir en ella de una forma u otra, pero lo que a mí me gustaría es realmente pues, será encontrar la manera, ¿no? De poder seguir con la investigación propiamente. Entonces, Uh-huh. pues me gustaría en un lapso de unos meses, si puede ser, de cara al curso que viene, idealmente pues estar con una nueva afiliación en otra universidad y intentando tirar para adelante un proyecto lingüístico que es más o menos relacionado con lo que he hecho, pero en todo caso, pues seguir adelante con la investigación, la verdad. Uh-huh. Pues nada, creo que vas por el buen camino, ¿no? Y con un poquito de suerte, con esa pizca de suerte que hace siempre falta para conseguir pues un proyecto o una beca, además de ese esfuerzo y ese merecimiento, seguro que llegas ahí y mientras tanto, pues con tu docencia sigues en la lucha y sigues enseñando a las personas como nos has enseñado en el día de hoy y nos has acercado un poquito más al tema de tu tesis, que ya digo que no habíamos tocado ni de cerca en la playa de la ciencia. Así que, Juan, muchísimas gracias. Primer Science Beach Vuelta al Cole de 2021. Creo que hemos estado súper bien acompañados por el doctor Juan Vela. Ha sido un placer, un abrazo y la siguiente ya presencial. A ver si puede ser que nos Ojalá. veamos y sin mascarilla podamos estar a menos de 2 metros. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Estupendo, Juan. Hasta luego. Hasta luego.